pasado, hombres exitosos y mujeres también que nos inspiran a ser líderes del presente. Como ellos lo fueron, basaron su liderazgo en el carácter y en su integridad. Entonces, a lo largo del libro vamos a encontrar 50 episodios de la vida de distintos líderes, donde se va a resaltar siempre una virtud de cada uno de ellos, que son principios atemporales que han existido siempre. Excelente. Entonces, ¿qué cualidades? Vamos a comenzar con dos personajes que son de mis personajes favoritos por el papel que desempeñaron, Josué y Caleb. ¿Qué cualidades se destacaron en estos hombres que deberían tener los líderes de la actualidad? Dos grandes líderes, Josué y Caleb, conocidos porque junto a otros 10 hombres fueron enviados como espías a la tierra prometida antes de que Israel tomase posesión de ella y que pudiesen reconocerla. Al cabo de los días de espionajes, si ustedes recuerdan en el texto bíblico, regresaron los 12 espías, pero 10 de ellos vinieron con un informe negativo. Y la influencia de este informe negativo obviamente desmoralizó a la nación de Israel, haciéndoles creer que era imposible conquistar la tierra porque habían gigantes y sus ciudades eran amuralladas. Sin embargo, estos dos líderes, Caleb y Josué, sobresalen entre los 12, porque el mensaje de ellos fue un mensaje completamente diferente. Ellos dijeron así: si el Señor se agrada de nosotros, nos introducirá en la tierra. Era un mensaje completamente diferente, un mensaje afirmativo, un mensaje que manifestaba valentía. Ellos obviamente no minimizaron en ningún momento los desafíos que representaban conquistar la tierra de Canaán y lo fuerte que era esa nación. Sin embargo, a diferencia de los otros dos espías que presentaron un informe negativos, ellos hicieron resaltar una virtud, que es uno de los principios atemporales de liderazgo que nos presenta este libro, Ser Líder Hoy. Y esa virtud es la actitud. La actitud de ellos fue completamente diferente a la de los otros 10 espías. Por eso su informe fue lleno de optimismo. Y ahora, yo me tomé la tarea de investigar rápidamente una definición de actitud, porque hay actitud y hay aptitud. Aptitud tiene que ver con habilidades para hacer algo, pero lo que ellos manifestaron no fue aptitud, sino fue actitud. Y una definición corta de actitud es el comportamiento que emplea un individuo frente a la vida. No importa si la vida les presenta problemas, si la vida presenta montañas muy altas que tienen que escalarse, la actitud del individuo determina cómo es que va a enfrentar esos problemas. Y en este caso, la actitud de Josué y Caleb fue una actitud de confianza en Dios, una actitud que les dio seguridad, una actitud que les mostró un comportamiento completamente positivo. Por eso ellos sobresalen entre el resto de los líderes. Y esa cualidad tan importante, ese principio de liderazgo, debe estar presente en todos los grandes líderes de todos los tiempos: la actitud, la manera de visualizar las cosas pese a que sea bueno o sea malo el camino. Y esto me recuerda una anécdota que se narra o se ha contado en el pasado sobre dos vendedores de zapatos. Envió el empresario primero a un vendedor y descubrió que todos estaban descalzos. Y cuando él regresa dice: no, pues ahí no se puede vender, nadie compra zapatos, todo el mundo está descalzo. Actitud. Luego fue otro y cuando miró que todo el mundo estaba descalzo, lejos de ver eso, lo que vio fue una oportunidad para vender zapatos. Y cuando regresó le dijo: no, allá hay una gran oportunidad para vender zapatos porque nadie tiene zapatos. Entonces, el tema es actitud. O sea, ¿cómo me comporto yo frente a los retos de la vida? Y exactamente, pues tendríamos que hacerlo como fue el caso de Josué y Caleb. Por eso sobresalen, por la virtud de la actitud, una actitud llena de optimismo. Excelente. Mientras los 10 decían, nosotros parecíamos como hormigas, langostas delante de ellos. Ellos dijeron, Ujú. podemos, si Dios va con Así nosotros. es, así Eh, es. ¿Qué cualidad? Bueno, hablando de los líderes, uno de los líderes más significativos para mí de la Biblia es Nehemías. De hecho, el actual presidente de la Unión Dominicana escribió un libro sobre Nehemías. Y hay un proyecto allá de 5 años basado en Nehemías, ¿verdad? Un proyecto Amén. estratégico. Entonces, me gustaría que usted pudiera destacar alguna cualidad de Nehemías y qué importancia tiene para nosotros hoy. Bueno.
En este libro, Ser Líder Hoy, se destaca a Nehemías como un gran motivador. Y esa es la cualidad, ese es el principio temporal. En este caso, Nehemías era un líder motivador. Él tenía una misión. Dios lo estaba comisionando viajar de la capital del imperio persa, de Susa, hasta Jerusalén, al reino de Judá, para que pudiese reconstruir los muros de Jerusalén que estaban destruidos. Y en su motivación, Nehemías usó dos conceptos o dos palabras que debiésemos de implementar. Él motivó, número uno, animando al pueblo y número dos, afirmando al pueblo. Es decir, que las palabras de ánimo y afirmación nos ayudan a desarrollar confianza y autoestima, lo cual a su vez nos lleva a mejorar el rendimiento y eso conduce en última instancia a mayor productividad. Así que Nehemías lo que hizo fue motivar. La motivación elevó y alimentó la autoestima del pueblo que estaba con la misión de reconstruir los muros de Jerusalén. Y además le generó confianza y el resultado fue productividad. Un trabajo bien hecho en poco tiempo. Ahora, ¿qué palabras utilizó Nehemías para afirmar y motivar al pueblo de Judá para reconstruir los muros? Si uno lee el texto en el libro de Nehemías, el capítulo 2, versículo 17 hasta el 21, él dijo, venid, reconstruyamos el muro de Jerusalén. Dijo palabras como, entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena conmigo. Luego dijo, levantémonos y edifiquemos. Así se esforzaron sus manos para bien. Y dijo, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Quiere decir, lo que hizo Nehemías fue motivar. Dio palabras de ánimo y de afirmación para que el pueblo pudiese estar inspirado en el cumplimiento de la tarea. Yo recordé mientras leía esto en el libro Ser Líder, una historia interesante de Tomás Alva Edison. Tal vez usted alguna vez la ha leído o la ha escuchado. Él estaba en la escuela, en el colegio, y el director le dio una carta y le dijo que la carta se la entregara a su madre. Así que la carta la recibió la madre. Y cuando la madre la leyó, la madre sabía leer el contenido de la carta. Sin embargo, la madre cambió el contenido de la carta. Y la carta, un extracto de ella, decía así, su hijo, así lo leyó la madre, su hijo es un genio. Esta escuela es demasiado pequeña para que él esté estudiando acá. Así que la escuela no es suficiente para brindarle buena educación. Por favor, hágalo usted en casa. Y la madre se dedicó a educar a su hijo y llegó a ser el genio que llegó a ser Tomás Alva Edison. En su edad adulta, cuando ya él era un gran inventor, había patentizado varios inventos y era muy reconocido, mientras él rebuscaba algo en el cajón, uno de los cajones allí de su casa, él encontró esa carta y descubrió que la carta decía, señora Edison, su hijo es torpe, es demasiado lento e incapaz de pensar con claridad y no le permitiremos volver a la escuela. Hasta ahí se dio cuenta él del contenido de la carta, pero la madre cambió la carta y la madre dijo, su hijo es un genio, esta escuela es demasiado pequeña para que él esté acá, no podemos brindarle educación, mejor dele usted la educación en la casa. O sea, ella usó palabras de afirmación para poder animar y motivar a su hijo y llegar a ser lo que él fue. Exactamente lo que hizo Nehemías. Él lo que hizo fue afirmar y animar con palabras adecuadas al pueblo para cumplir la misión. Y de esa manera los motivó. Y es lo que necesitamos los líderes del día de hoy. Amén, Motivar amén, con palabras de excelente, afirmación y ánimo. fabuloso. Eh, Hay una palabra que quizá muchos no la usan, se llama deferencia. La deferencia tiene que ver con el respeto y la cortesía hacia los demás, independientemente de quienes sean. Eh, Mostrar deferencia en el liderazgo implica fortaleza o debilidad en el líder. Bueno, yo busqué una definición simple de la palabra deferencia y es la amabilidad que se tiene con alguien por respeto o por cortesía, justo lo que usted decía. Eso es deferencia.
Entonces los autores citan a un personaje que dijo lo siguiente: los líderes excepcionales son personas deferentes, se comportan de una manera que demuestran respeto a alguien o algo y tienen gran consideración hacia la gente con que trabajan. Lo que significa que la deferencia no es una debilidad, la deferencia es una fortaleza y que debe de estar presente en todo buen líder cristiano y espiritual. Eso se trata de comprender, la persona deferente trata de comprender las fortalezas y las debilidades de cada uno de los integrantes de su equipo o de la familia y considerar esas fortalezas y debilidades a la hora de tomar decisiones. Porque usted sabe que un equipo no todos tienen las mismas fortalezas. Unos son fuertes en algo, pero son débiles en otras cosas. Y lo mismo pasa en el círculo del hogar, lo mismo pasa en el ambiente de trabajo, lo mismo pasa en el colegio, en la universidad. Y uno como líder debe de aprender a detectar cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades de cada miembro del equipo para que, dependiendo de, yo me comporte diferentemente con él y lo ubique y lo anime a que haga mejor cada día lo que mejor sabe hacer. Eso es como un equipo de fútbol. No todos pueden ser delanteros, no todos pueden ser defensas, no todos pueden ser porteros. Son fuertes y hábiles en una cosa, pero son débiles en otro. El buen líder, haciendo uso de la deferencia, trata con amabilidad, con respeto, con cariño a los integrantes de su equipo y los ubica a que cumplan roles y funciones en su equipo de acuerdo a sus fortalezas y no ponerlos a hacer donde ellos son débiles. Pero lamentablemente, debo decir a nuestra audiencia, pastor, que la deferencia está en peligro de extinción. Qué Qué peligro, pena, ¿verdad? qué Ese es peligro un en el pel liderazgo. Sí, esto lo resalta muy Sí. bien este libro maravilloso, Ser líder hoy. Y la verdad que la deferencia sí tiene que estar presente en todo buen líder cristiano. De hecho, hay ejemplos en la Biblia. Juan el Bautista fue un líder deferente. Excelente. Cuando a él le hablaron del Señor Jesucristo y lo que Jesús hacía, y cada día Juan el Bautista estaba perdiendo discípulos y adeptos, entonces Juan el Bautista usó palabras de deferencia y dijo: es necesario que él crezca y que yo disminuya. Pero la deferencia era mutua. Después del encarcelamiento de Juan el Bautista y la muerte de Juan, Jesús dijo de Juan el Bautista: de cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. O sea, la deferencia era mutua. Juan fue deferente con Cristo y Cristo fue deferente con Juan. Y todo buen líder debe manifestar deferencia hacia sus subalternos o a los que él dirige. Hay un líder que a mí me ha sido motivo de estudiar y analizar y ver y aprendo mucho del trato que Dios le da a este líder. Pero no quiero hablar hoy del trato que Dios le da al líder, sino del líder en sí, que fue Aarón. Después de ser el vocero de Dios, ¿verdad? Porque era el que iba a decir las palabras delante de Faraón y de todo lo que Dios hizo con él, cometió un gravísimo error de, bueno, más de uno, ¿verdad? Pero el más marcado fue cuando construyó el becerro, después cuando criticó a Moisés. Pero ¿qué destaco de Aarón? Que fue un líder que, aunque cometió errores, aprendió a aceptar la disciplina que el Señor le había enmarcado. ¿Qué importancia tiene esto en el liderazgo? Bueno, esa es otra virtud, la disciplina. Todos los líderes somos seres humanos, somos de carne y hueso y nos equivocamos. No hay ningún líder perfecto en esta tierra excepto Dios, Jesucristo, quien estuvo acá. Y en el liderazgo de Aarón se nos ayuda a comprender la importancia de estar dispuestos a recibir disciplina. Y lo curioso es que a pesar de que a Aarón se le disciplinó, Aarón nunca se desanimó, nunca protestó, sino sencillamente aceptó la disciplina. Cuando tuvo que confesar su falta, la confesó. Cuando tuvo que pedir perdón, pidió perdón.
y continuó adelante. Y se ganó el favor de Dios, que en más de una oportunidad se equivocó y el Señor lo reinstaló en su puesto de liderazgo secundario que iba junto con su hermano guiando al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Y voy a hacer, por ejemplo, voy a citar un ejemplo al que usted se refirió. Uno de ellos tiene que ver cuando el Señor llamó a Moisés y a Josué, su servidor, y les dijo pues que se encontraran con él en el monte. En ausencia de Moisés y Josué, Moisés delegó la autoridad judicial y en Aarón, el líder que iba a quedar allí porque él se iba a ausentar. Así que Moisés y Josué se fueron a encontrarse con el Señor al monte Sinaí. Aarón quedó al frente de todo. Pero al tardar ellos, al demorar su retorno, el pueblo decía que Moisés pues no iba a regresar, que mejor le hicieran, que Aarón les hiciese dioses nuevos. Y comenzó la presión ante la ausencia de Moisés y la presión y la presión. Y Aarón, dice la Biblia, que no supo manejar esta presión. Así que se dio a las presiones del pueblo, fundió el oro que el pueblo tenía y le solicitó y construyó un dios para ellos, el becerro. El pueblo eso le estuvo pidiendo. Esto fue un pecado terrible, ¿no? En ese momento de liderazgo no pudo mantenerse firme, se le dio la oportunidad, él estaba al frente y sin embargo Aarón tambaleó ante su liderazgo y se dejó influenciar por la presión del pueblo. Ya se imaginan el terrible error que cometió Aarón y las terribles críticas que recibió como consecuencia de este error, diciendo que no era digno de que ocupase el puesto principal como sacerdote de Israel por el pecado que cometió. El Señor lo disciplinó, por supuesto. Sin embargo, nosotros sabemos que Aarón se arrepintió, dice la Biblia, y patriarcas y profetas lo señala de manera puntual. Se arrepintió de su pecado y el Señor lo perdonó y lo restableció nuevamente a su puesto de liderazgo y le extendió su favor. O sea, Aarón no se quejó, no se desanimó, no dijo hasta aquí, tiro la toalla, sino que como todo buen líder, aceptó su error, aceptó la disciplina y el Señor le extendió su favor y continuó como líder. Entonces, lo mismo ocurre hoy. Nosotros los líderes que estamos en distintas posiciones a nivel de unión, misión y la iglesia local, pues somos seres humanos igual que Aarón, con tendencia a equivocarnos y cuando nos equivocamos y se nos corrige y se nos disciplina, tenemos que aceptar la disciplina como líderes porque aún de los errores nosotros también aprendemos. Así que Excelente. la disciplina es una virtud que debe estar presente en la vida de todo buen líder de este tiempo. Hay otro líder que menciona el Antiguo Testamento que para mí, verdad, es digno de, de mencionar en este momento, que es Gedeón. Él iba en desventaja, en una gran desventaja, y sabemos que el Señor le dijo, bueno, mira, hay mucha gente todavía la que va contigo, y le fue reduciendo de 32,000 a solo quedar 300 personas. ¿Qué podemos aprender de la fuerza del ejemplo en la vida de Gedeón? Bueno, aquí con Gedeón se destaca otra virtud, otro principio, y es el principio del ejemplo. En Jueces capítulo 7 versículo 17 en la Nueva Biblia de las Américas, traduce el texto de la siguiente manera. Mírenme, les dijo, y hagan lo mismo que yo. Y cuando yo llegue a las afueras del campamento, como yo haga, así harán ustedes. Es decir, Gedeón se puso como ejemplo. Él pronunció estas palabras cuando el ejército de él, que había sido reducido a 300 soldados, se iba a enfrentar con un ejército amalecita de 135,000 hombres. Ya allí era un desafío enorme, humanamente hablando, tenía todas las desventajas del mundo, estaba destinado a perder, pero aunque el desafío de por sí era demasiado grande, Gedeón contaba solamente con 300 hombres, sin embargo, a diferencia de cualquier otro general que podía haber dirigido la batalla desde un lugar de retiro donde no corriese peligro y sentirse seguro y estar allá a la distancia,
Sin embargo, Gedeón decidió ir a la guerra y ser así el ejemplo para sus soldados. Ahora, pensemos por un momento cómo se pudieron haber sentido esos 300 soldados al ver que su líder estaba con ellos. O sea, Gedeón no solo dijo, hagan, no dijo, vayan. No, yo voy con ustedes. Y así como hago yo, así deben de hacer ustedes. El poder del ejemplo. Hay un proverbio que dice, el líder no es como el capitán Anaya, que embarca a todos y se queda en la playa. Ese no fue el tipo de liderazgo de Gedeón. Él motivó a sus soldados para pelear con ese gran ejército, pero él no se quedó en la playa. Él fue junto con sus 300 soldados, se embarcó a la guerra y aunque eran inferiores en números, él fue al frente porque la fuerza de un líder y el poder de un líder está en el ejemplo. Él modeló para su ejército y produjo un impacto extraordinario. Entonces, nosotros los líderes debemos de mezclarnos entre el pueblo e ir con el pueblo a cumplir la tarea. Es emocionante ver y me recuerda a Pablo que dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Qué compromiso, ¿verdad? El de un líder poder decir eso, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. La fuerza del ejemplo. Eh, Hoy, pastor, creo que nosotros si queremos que alguna cosa pase en la iglesia de hoy, necesitamos poder modelar, ¿verdad? Poder modelar Amén. en diferentes áreas, no solamente en una o dos áreas, que podamos modelar en el área de la alimentación, por ejemplo, que los líderes sean ejemplo de la correcta alimentación. Y digo esto porque tristemente allá un líder de la iglesia decía, yo dejé la carne, comencé con la vegetal. Y entonces era como una burla al régimen alimenticio que propugna la iglesia. Entonces, cuando un líder toma ese tipo de actitud, ¿cuál va a ser la actitud que le está motivando a que siga la iglesia en su ejemplo? Así que el poder del ejemplo pesa en todas las áreas, en todo lo que podemos nosotros decir. Miren, este libro es full color. Si pueden ver, está perfectamente ilustrado. Todas sus páginas son a color. Todas sus páginas son a color. 262 páginas de contenido de este libro. Estamos viendo en este momento eh, alguna parte, nos vamos saltando, ¿verdad? Solamente seleccioné unas 13 preguntas de este libro porque no nos da tiempo para más, pero este libro para poderlo ver con detenimiento hay que buscarlo, hay que tenerlo, hay que leerlo, hay que compartirlo con otros líderes de la iglesia porque es un libro extraordinario sobre liderazgo. 50 principios estamos viendo y qué alegría poder hacer esto hoy en compañía de un líder de la iglesia aquí en Guatemala, el presidente de la Misión del Norte de los Adventistas del Séptimo Día, el pastor Osvaldo Munguía. Llegó el De momento paso, de hacer un pastor, post. Sí, de paso, la lectura es muy amena y las historias de donde se extraen los principios están redactadas de una manera atractiva y cortas para súper, leer y fácil de excelente. comprender. Excelente. Vamos a hacer un corte en este momento y al regresar vamos a continuar conversando con el pastor Osvaldo Munguía sobre el contenido del libro Ser líder hoy, 50 principios atemporales del liderazgo.
Hola, ¿qué tal? Te saluda Tatiana Henry Morgan, autora del libro Calma, Botiquín de Primeros Auxilios para el Alma. Sabes que a veces los seres humanos somos presa del temor o la incertidumbre nos atrapa como si quisiera devorarnos. Otras veces, cuando hemos sido lastimados, cuando la vida nos ha herido, comenzamos a desarrollar ira, un fuerte enojo ante las circunstancias, ante aquellas cosas que no podemos cambiar. Y otras personas viven dominadas por la ansiedad, por la preocupación del día de mañana. Pues en Calma, lo que te propongo es estrategias y recomendaciones para liberarte de la prisión del temor, para sanar tu corazón herido y que de él salga la ira, para mantener la seguridad de la protección divina y su compañía a pesar de la incertidumbre, y para que las preocupaciones que ocasionan la ansiedad no te dominen, sino que puedas transitar en tu vida con esperanza, con la plena seguridad de que el día de mañana va a ser mejor al presente. Recomendaciones, ejemplos, casos, tips psicológicos, todo hecho con mucho amor y con el más sincero deseo de que Calma, Botiquín de Primeros Auxilios para el Alma, sea una guía para sanar tu alma, para llenarte de esperanza y para acompañarte a lo largo del camino de la vida. La primera noticia creo que la hemos estado repitiendo, que toda esta semana hasta el viernes 9 le estamos dando un 30% de descuento. Pero, ¿qué sucede? Ahora viene el Día de las Madres. Entonces, ¿qué vamos a hacer con las madres? Hemos colocado 8 libros, 4 Biblias para la mujer y 4 libros dirigidos a la mujer. Dentro de ellos, para esta hora ha llegado, que en esos 8 libros van a tener un 35% de descuento. Eso es extremo. Nunca habíamos hecho un descuento tan alto como hasta un 35% de descuento para las madres, solamente válidos jueves y viernes. Así que si usted quiere dejar una Biblia para la mujer en las manos de una madre o un libro que le ayude en su crecimiento y desarrollo, hay 8 libros, lo puede ver en la página de Facebook de IATPA Guatemala, cuáles son esos libros, y usted podrá tener en esos 8 libros, 4 Biblias y 4 libros, va a tener un 35% de descuento. Recordándoles que tenemos 7 librerías en Guatemala, en la zona 7 con el teléfono 4216-4548, en Quetzaltenango con el teléfono 4216-5633, en Totonicapán con el teléfono 4216-4371, en Chiquimula con el teléfono 4216-6193, en Retaluleo con el teléfono 4151-9931, en Tecunumán con el teléfono 3994-1516, en San Benito, Petén, con el teléfono 3994-1116. La agencia, la librería que abrimos en diciembre pasado, justamente en terrenos de las oficinas de la Misión del Norte, de los Adventistas del Séptimo Día, con el beneplácito de nuestro presidente y líder que está con nosotros hoy, el pastor Osvaldo Munguía. Continuamos, pastor Munguía, con la segunda parte de nuestra entrevista. Quiero hacer una pregunta. Hay 4 principios que desarrolla el libro sobre la gestión positiva de la crisis. ¿Cómo gestionar la crisis? ¿Pudiese mencionarnos algunos principios? De paso, esa palabra crisis es muy importante. Dicen los expertos, y menciona este mismo libro, que los líderes verdaderos nacen en tiempos de crisis.
Ahí es donde nacen los verdaderos líderes. Nosotros recientemente, hace unos años, pasamos una crisis mundial de salubridad que golpeó fuertemente a Guatemala. Y tomando como referencia esa crisis, yo quiero mencionar 4 cosas que debe de hacer un líder para gestionar la crisis y sacar adelante al equipo, la empresa, la organización, la iglesia, la familia que está dirigiendo. Y el primer principio es hacer que las cosas sucedan. Cuando la crisis viene, hay que actuar de inmediato y preguntarse cuáles son las prioridades de la organización, qué hay que hacer para sobrevivir, qué es lo urgente y qué es lo importante. Y entonces debemos de plantear o hacer que las cosas sucedan, tomar la iniciativa de inmediato y que las cosas sucedan. Por ejemplo, hablemos de los restaurantes en la época del COVID-19. No podía haber aglomeración de gente, tampoco pueden aperturar los restaurantes. ¿Qué tenía que hacer un dueño de un restaurante? No podía morirse de hambre porque de eso vivía. Entonces se puso de moda la entrega de los alimentos a domicilios y haciendo uso de las redes sociales para compartir con sus clientes cuál era el menú. O sea, hacer que las cosas sucedan. ¿Viene una crisis? ¿Qué hago? ¿Cómo actúo? Debo de actuar de inmediato y hacer que las cosas sucedan. El segundo principio para gestionar la crisis es adaptarse con valentía. Eso incluye pedir la participación de expertos externos que nos orienten para saber qué hacer. Ejemplo, en la época del COVID-19 o antes del COVID estábamos acostumbrados a recibir clases en colegios y universidades de manera presencial, con algunas pocas que ya lo hacían virtualmente. Pero cuando vino el COVID-19, ¿qué hacíamos? Cerrar los colegios, cerrar las universidades, que los muchachos perdieran el año o que ganaran el año por decreto gubernamental. Entonces había que adaptarse con valentía a la circunstancia. Y por la asesoría de expertos y algunas plataformas como la plataforma de Zoom, se pudo solventar la situación y recibir las clases de manera virtual. Entonces un buen líder gestiona en tiempo de crisis la adaptación con valentía para poder seguir adelante. O sea, no es sentarme, ponerme a llorar y ponerme triste, ¿ahora qué hago? Voy a quebrar. No, tengo que adaptarme y conseguir asesoría y actuar con valentía para buscar una solución a la crisis. Debo de asumir la responsabilidad, cuáles son las prioridades inmediatas en las que hay que centrarse. Aquí es donde el líder asume la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan y asegurarse que las tareas se completen creando una cultura de la responsabilidad. Y el cuarto principio es decirle al equipo, a la organización, estamos juntos en esto. El espíritu es el de unirse para poder sobrevivir en la crisis. Aquí todos le vamos a hacer frentes a la crisis y juntos vamos a sacar adelante este barco. Y en la Biblia, pastor y hermanos que nos sintonizan, existe la historia de un hombre llamado José que puso en práctica estos 4 principios en la época de la crisis que él vivió. No era ningún presidente, ni líder de una organización, ni primer anciano. Sencillamente esta fue una crisis personal que él vivió. Él estaba comprometido para casarse con María. Él era un carpintero, pero de pronto descubrió que su prometida estaba embarazada. Esa era una crisis personal. Pero ¿cómo embarazada si no está casada? Está comprometida conmigo, yo nunca me he acostado con ella y de pronto sale embarazada. Y María todavía le dije, y tú no eres el padre. Estoy embarazada, pero tú no eres el padre. Claro, no fue que ella se acostó con alguien más, sino que quedó embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo, de una manera sobrenatural. Ahora, en esa crisis, obviamente, José se sintió traicionado. ¿Y cómo actuó José? Uno mira que José puso en práctica esos 4 principios que acabo de mencionar. Por ejemplo, actuó rápidamente José, hizo que las cosas sucedieran. Claro, él no quiso difamar a María, sino que mejor prefirió dejarla en secreto. Actuó rápido.
En segundo lugar, se adaptó con valentía. De pronto, ante la incertidumbre que él tenía de que María lo había traicionado, un ángel le habló por la noche y le dijo, no, no te preocupes, el niño que ella está embarazada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces él comprendió y se adaptó a que pues él debía estar con María y no abandonarla porque no es que María lo había traicionado. Y hizo que las cosas sucedieran. José, claro, de inmediato, cuando el ángel le habló y le dijo, mira, tienes que tomar al niño y a la mujer y vete a Egipto porque Herodes quiere matarlo, actuó rápidamente, no permitió que amaneciera o que Herodes los encontrase y los matase. Y albergó el concepto de estamos juntos en esto, sí, yo estoy contigo, María, no te voy a abandonar. Es decir, en el momento de la crisis, José, el padre de Jesús, el carpintero, puso en práctica estos principios y esta es una muestra de cómo debe gestionar un verdadero líder en el momento de la crisis. Los líderes cometen errores, definitivamente, somos seres humanos. ¿Hay algo positivo que podemos extraer de los errores? Sí, claro, este maravilloso libro nos enseña que cometer errores es crucial en el camino del liderazgo. Pero debemos responsabilizarnos de la tarea de saber por qué las cosas no funcionan bien y de qué otra forma diferente podríamos haberlas enfocado. Y hay un líder en la Biblia que cometió errores, pero que lo hicieron crecer y madurar. Y uno de esos famosos líderes es el apóstol Pedro. Usted sabe que Pedro, seguidor de Cristo, ante la adversidad que vivió en algún momento, en el mismo lugar donde Jesús estaba tomado como prisionero, lo negó 3 veces. Cristo ya se lo había advertido. Y Pedro dijo, no, Señor, yo voy hasta la muerte contigo y si tengo que entregar mi vida por ti, la voy a entregar. Sin embargo, en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, la Escritura enfatiza que Pedro negó a Jesús. Eso fue un error crucial, trascendental, terrible que cometió Pedro. Pero a pesar del error que Pedro cometió, la Biblia dice que Pedro lloró amargamente. Estaba deshecho por haber negado y haber traicionado a su maestro, el que estuvo con él 3 años y medio, el que lo consoló, el que lo ayudó, el que lo formó, el que lo guió. Y ahora se sentía destrozado y lloró amargamente. Obviamente Pedro se arrepintió del error que cometió. Y ese error lo hizo crecer más y convertirse en el líder de la iglesia, uno de los grandes líderes de la iglesia del Nuevo Testamento, que destaca en los escritos del libro de Hechos de los Apóstoles, están sus 2 epístolas universales, en fin, ¿verdad? Pero a pesar del error que Pedro cometió, cuando Jesús fue crucificado, sepultado y resucitó y luego fueron a la tumba vacía aquel domingo de mañana, aquellas mujeres, el Señor Jesucristo o el ángel se dio la orden en Marcos capítulo 16, vayan y digan a sus discípulos y a Pedro que el Señor ha resucitado. Vayan y digan a sus discípulos y a Pedro, es decir, a los discípulos y a Pedro. Y esa expresión, y a Pedro, es una expresión en la que nosotros descubrimos que Pedro es mencionado no como un regaño, sino como que fue restaurado al puesto de liderazgo y restaurado como persona, a pesar de su error. En otras palabras, el Señor lo había perdonado. Y está el fascinante pasaje de San Juan capítulo 21, donde ahí se muestra de manera pública una vez más la restitución y la restauración de Jesucristo al apóstol Pedro a pesar de sus errores. Quiere decir que nosotros los líderes, por ser seres humanos, nos equivocamos porque no somos perfectos y cometemos errores, pero aún de los errores nosotros aprendemos cuando reconocemos que nos hemos equivocado, y reconocer que nos equivocamos es de valientes. Excelente. El rencor puede ser un destructor del liderazgo. ¿Qué implica seguir el camino del rencor versus el camino del perdón? En definitiva, creo que todos hemos experimentado rencor en la vida y los líderes no están exentos de haber pasado por esta emoción terrible.
Este, Sin embargo, el rencor no nos lleva a nosotros a nada bueno. El rencor es completamente una emoción que nos destruye. El liderazgo no se trata tanto de lo que nosotros hacemos, sino de lo que nosotros somos. Nos muestran los autores de este libro extraordinario. Si somos personas resentidas, amargadas, vengativas por haber vivido una traición o un desengaño, estará en riesgo la manera en que vivimos nuestra vida y las vidas de nuestros dirigidos. Un corazón envenenado por la traición puede volverse reactivo y en su sed de venganza y contaminar todo. De hecho, el camino del rencor destruye, pastor y estimados hermanos que nos escuchan, destruye nuestra felicidad y nos roba la energía. El rencor te desvía de la comprensión del plan de Dios para tu vida. El rencor destruye los motivos puros para nuestro corazón. El rencor influye para que seas reactivo, vengativo y no creativo en tu manera de abandonar las decisiones respecto a las personas que te han traicionado. En otras palabras, el rencor nos destruye y nos obstaculiza el camino hacia el crecimiento como líderes. Y contrario a ellos debe de prevalecer el perdón. Y hay otro ejemplo de otro líder que aparece en la Biblia que cultivó el perdón versus rencor hacia las personas que lo traicionaron, y es José, pero no es José el padre de Jesús, el carpintero, sino es José el hijo de Jacob. Y aquí encontramos que José fue traicionado, primero por sus hermanos, quienes lo odiaron y lo quisieron matar, y al no poder lo vendieron como esclavo. Llegó a Egipto, fue a parar a la casa de un funcionario del faraón llamado Potifar, lo acusaron injustamente de una acción que no cometió, y Potifar lo traicionó y lo entregó a la cárcel. Luego en la cárcel, el copero se olvidó de él cuando salió de la cárcel después de la interpretación del sueño que José le dio, y lo dejó podrirse casi en la cárcel, lo abandonó, no se acordó de él. José se sintió traicionado en varias etapas de su vida. Sin embargo, a pesar de sentirse traicionado, ¿cuál fue la actitud de José tras cada una de estas dolorosas experiencias de traición que vivió en cada etapa de su vida? José tenía un corazón muy grande, cuyo único objetivo era continuar ayudando y sirviendo fielmente y con excelencia a todos los que requerían su ayuda y sus talentos. Por ejemplo, él sirvió a Potifar en Egipto, sirvió en la cárcel a pesar de ser un prisionero, y después interpretó el sueño del faraón, reveló el sueño y dio la interpretación. Siempre manifestó una actitud de servicio y de perdón y una gran fe en Dios, porque él entendió que Dios estaba dirigiendo su vida, y como consecuencia de el perdón hacia quienes los traicionaron y no cultivar el rencor, llegó a ser el gobernador y el dirigente de la nación más poderosa del mundo en aquel momento. Excelente. Hay un aspecto del liderazgo que se trata en el ambiente profesional, en el ambiente corporativo. De hecho, hay líderes que su enfoque es solamente pensando en las empresas y trabajan con el liderazgo corporativo. ¿Qué diferencias podemos encontrar entre el liderazgo del Nuevo Testamento frente al liderazgo corporativo, empresarial o profesional que se usa hoy en el mundo de los negocios? Ese tipo de liderazgo corporativo, empresarial en el mundo de los negocios, pastor, es un liderazgo humanista. Es un liderazgo que está centrado en el hombre, en el líder, en el yo puedo, yo hago, yo tengo capacidades. Y en ese tipo de liderazgo, Dios queda de un lado. Sin embargo, el liderazgo del Nuevo Testamento es un liderazgo cristiano espiritual, donde el que dirige la vida del líder que gestiona es Dios. O sea, Dios no puede estar ausente de la vida de un líder. Dios es el centro de la vida de un líder. Y por supuesto que nosotros encontramos en las Escrituras
ejemplo de líderes cristianos. Y yo quiero hacer referencia a Josué. Josué fue el sucesor de Moisés. Qué tarea tan complicada para José tener que sustituir a un líder tan reconocido, tan respetado y tan renombrado como Moisés. Se debió haber sentido como una hormiga. Sin embargo, las palabras que Dios le dio a Josué cuando lo llamó al liderazgo como sucesor de Moisés, Dios le dijo a Josué lo siguiente en el capítulo 1 de su libro: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Ahí está la presencia de Dios en la vida de un líder que marca la diferencia con el tipo de liderazgo corporativo de nuestro tiempo, que son más humanistas. Y en ese mismo capítulo, el Señor le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y el grupo que Josué dirigía era un grupo de miles y millones de personas. Era un grupo que se le había puesto a su cargo, que debía de introducirlo a la tierra prometida y distribuir la tierra. Pero en su liderazgo, el secreto fue que el Señor siempre estuvo con él, como lo estuvo con Moisés. Y esa es la diferencia entre el liderazgo espiritual cristiano y el liderazgo de las gestiones de las grandes corporaciones que existen en nuestro mundo. Dios nunca puede estar ausente, porque la grandeza de un líder radica en que Dios esté con él. Excelente. ¿Qué importancia tienen? Y ya esta va a ser la última pregunta de esta tarde. No podemos abarcarla toda la que había hecho. Me he saltado algunas, pero esta es la última de esta tarde para dar oportunidad a los amigos que también puedan interactuar. ¿Qué importancia tienen las relaciones interpersonales en el liderazgo? Como yo soy pastor, voy a hablar del ministerio pastoral y al sacar los principios para poder aplicarlo a cualquier tipo de liderazgo. Y de hecho el libro menciona lo que voy a decir a continuación. Refiriendo a los pastores, dice, en los primeros días de tu ministerio, tu plan estratégico no es lo prioritario para la gente. No está diciendo que no debe tener un plan el pastor en el distrito, pero está diciendo que el plan estratégico no es lo prioritario para la gente, sino en lo que se fijan es en tu toque pastoral. Reúnete con tantas personas como puedas, escucha lo que te cuentan y toma unas cuantas notas. El pastor, el líder, debe darle importancias a las relaciones interpersonales en su liderazgo, porque ahí radica el secreto de su éxito. Debe de rodearse de la gente, ganar la confianza de sus dirigidos, de los miembros de la iglesia. Para eso debe de llegar a conocer a las personas con quienes trabaja y debe crear una red de personas. Y hay ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Andrés en el Evangelio de San Juan, que está mostrado allí como alguien que tejió una red de contacto para llevar personas a Jesús. Y Andrés, quien era discípulo primero de Juan el Bautista, dice la Escritura que Andrés creó una red de personas a su alrededor y al primero que buscó fue a su hermano, Pedro, y lo llevó a Jesús. Y luego buscó a Felipe y lo llevó a Jesús. Y Felipe buscó a Natanael y lo llevó a Jesús. Es decir, todo esto lo logró porque él se rodeó de la gente. Él creó una red de personas y desarrolló relaciones interpersonales que son básicas y son claves para el liderazgo cristiano de hoy, porque nosotros no trabajamos con animales ni con cosas. Nosotros trabajamos con personas y hay que aprender a relacionarnos con personas y hacer que las cosas sucedan con el equipo que nosotros tenemos. Muchísimas gracias, Pastor Munguía. Vamos a interactuar con el público. Recuerden, hemos hablado sobre este libro, Ser Líder Hoy. 50 principios que se pueden utilizar a través de los tiempos sobre el liderazgo. Un libro de 262 páginas completamente ilustrado, fácil lectura, que viene para ayudarnos, ¿verdad?, a ser mejores líderes en el tiempo contemporáneo que nos ha tocado vivir.
Vamos a pasar con Aníbal entonces para que pueda dar los teléfonos donde los amigos pueden comunicarse con nosotros para que puedan hacer su llamada y regalar algunos libros Ser Líder Hoy a nuestros oyentes. Claro que sí, pastor. Sí, puede hacerle una pregunta al pastor Munguía, o si no, llame y nosotros le hacemos una pregunta de lo que el pastor ha hablado para que se gane su libro. Ambas opciones son válidas para que usted pueda obtener el libro Ser Líder Hoy. Mientras llega esa primera llamada, les recuerdo que durante esta semana tenemos un 30% en todos los libros y jueves y viernes hay 8 libros, 4 Biblias y 4 libros que hemos bajado a un 35% porque son libros ideales para regalarle a una dama, a una madre, a una mujer. Así que jueves y viernes un 35 en esos 8 libros. ¿Dónde lo puede ver? En la página de Facebook de IATPA Guatemala. Lo busca así como IATPA Guatemala en Facebook y allí usted va a ver cuáles son los 8 libros que tienen un 35% de descuento. Bueno, ya tenemos la primera llamada, pastor, así que el tiempo es suyo también. Adelante. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, hermano Aníbal. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Aquí la hermana Katy rápidamente porque compré una tarjeta y es chiquita. Ujú. No sé qué pregunta me quieren hacer, el programa estuvo muy interesante. Muy bien, la pregunta que le vamos a hacer entonces, ¿qué es para usted ser líder cristiano? ¿Qué es para mí? Sí, Ser ser un líder. líder cristiano. Bueno, primero que todo, mi líder es Cristo, ¿verdad? Ser positiva, jalar a la gente, no esperar que ellos me jalen, compartir, ayudar. Si alguien no puede, pues echarle la mano. Tener liderazgo, o sea, llevar yo al grupo, pero sería el ejemplo, ¿va? En puntualidad y en todo, porque si no, entonces, ¿dónde estamos? Y para mí el mejor líder es Cristo Jesús. Excelente. Allí nos resumió algunos de los principios que estuvimos hablando hoy. Muchísimas gracias. Don Aníbal va a tomar sus datos para dárnoslo a nosotros y entonces poderle entregar su libro. Muchas gracias por participar esta tarde. Gracias. Creo que tenemos chance, Aníbal, para una llamada más, por lo menos regalar un segundo libro esta tarde. Muy bien, está bien, vamos a esperar su comunicación, ya sea a través de la vía telefónica. Katia. Katia, Sí, te sí. hago una pregunta entonces, Katia. Dígame. ¿Hay algo positivo que podamos sacar de cometer un error como líder? Yo considero que creo que es a través de los fracasos, errores o caídas que uno aprende lecciones valiosas para hacerlo cada vez mejor. O sea, es como una oportunidad para descubrir qué está bien y qué mejorar, ¿verdad? Entonces creo que los errores, ¿verdad?, nos ayudan a llegar al éxito y se construye también, o sea, es parte del proceso, ¿verdad?, como líderes de estar aprendiendo y también, sobre todo, hacerlo siempre para mejorar y para la gloria de Dios. Muchísimas gracias, Katia. También te ganaste tu libro Ser Gracias. Líder Hoy. Este es un extraordinario libro de liderazgo y ya tenemos 2 ganadores en esta tarde. Muchísimas gracias, Pastor Munguía, sus últimas palabras a nuestros oyentes de Orión Estéreo y de Unión Radio esta tarde. Que Dios permita que el liderazgo que nosotros ejercemos
pueda hacer para bien de su iglesia y para honra y gloria de su nombre. Y como líderes nosotros podamos ser modelos y ejemplos para las generaciones venideras. Muchas gracias por habernos acompañado, a todos ustedes por haber estado allí escuchando esta entrevista y conociendo estas grandísimas ofertas que tenemos en la Semana del Libro Adventista. Bendiciones, feliz tarde para todos. Feliz tarde, hasta luego. Muy bien, de esta manera llegamos al final de nuestra